Alfaro, desde el punto de vista concreto, ¿los católicos tenemos razón en creer que efectivamente Jesús existió? ¿O quienes no creen, de alguna manera dicen, ok, pero ¿dónde están los antecedentes? Dame una prueba, dame un documento que diga que existió Jesús. Sí, el problema es que existen en los rollos del Mar Muerto, ¿cierto? Los libros del Qumran, que se le conoce, muchos mejores y más datos respecto a la genealogía y obviamente la existencia de Jesús que parecían probar. Por desgracia, cuando tú me mencionas a los católicos no reconocen esos libros como parte de los evangelios. Así es. Entonces, digamos, solo tenemos datos de personas, parte de los apóstoles, algunos muy pocos, que escribieron sus experiencias con el Redentor y obviamente es lo único que tenemos como prueba, solamente lo que los demás cuentan respecto a él. A partir de eso, no tenemos nada fidedigno que pruebe su existencia, pero sin embargo, cuando nosotros escuchamos, nos acercamos a su enseñanza y a la gran cantidad de personas que se han visto derechamente salvadas por seguir el sendero que él expuso, yo creo que la verdad que intentar probar o no su existencia, yo creo que está de más, porque sí su metodología de cómo vivir la vida tiene resultados concretos. Ahora bien, no podemos olvidar que a los que somos cristianos y católicos, que hay antecedentes de la existencia del Redentor, no solamente en la Biblia, sino que además en otras religiones monoteístas. Recordemos que en el Oriente está la cuna de las grandes religiones monoteístas. Sí. Ahí nace el cristianismo y también el Islam. Y el año 529 es cuando Mahoma viene a la tierra, sale a predicar. ¿Y quién reconoce el Islam? La religión más numerosa del mundo. Reconoce a Jesucristo como un profeta. Exacto. Entonces los antecedentes de Cristo Redentor no solamente dicen relación con la Iglesia Católica, con los cristianos, sino también con la religión musulmana. Exacto. Y hace poco tiempo atrás se descubrió el palacio de Herodes, el famoso rey Herodes. Exacto. Y dentro del palacio una serie de decretos, donde entre otras cosas constaba el decreto cuando Herodes mandó a matar a los inocentes, ¿cierto? Que celebramos el día 28 de diciembre. Exactamente. Por tanto, las pruebas... Porque esperaba la llegada de Jesús. Exactamente, y entonces, le temía. Nada que hacer. Y le temía, entonces no hay nada que hacer, las pruebas están. El tema es que esos son dichos y muchas veces de las cosas que se dicen, muchas cosas de estos seguidores fanáticos las escriben y las plasman. Entonces, yo creo que en el hecho, no, si bien uno dice ya cree en Jesús, pero existen muchos cuestionamientos porque no existen materiales de carácter técnico o científico que así lo demuestren, que así lo acreditan. Si bien tenemos una historia escrita, en este minuto, ¿qué elementos, por ejemplo, tenemos para acreditarlo? Si yo me voy al estudio de la cienciología, ellos también muestran a través de la ciencia de cómo se formó el universo, cómo se formó el mundo, claro. Y que también es súper plausible y tampoco se puede descartar que la creación fue así. Y también no depender necesariamente de Jesús. Pero mi estimado amigo, con todo respeto y aprecio que le tengo, tampoco tenemos documentos ni pruebas técnicas de la existencia de Ramsés II. Tampoco tenemos pruebas físicas de la existencia de, por ejemplo, el primer Cheops, el faraón, ¿no es cierto?, que estuvo sepultado en la Gran Pirámide. Claro. Solamente nos queda una pequeña estatuilla que nos dejaron los egipcios. No está su cuerpo. Sin embargo, ¿quién duda de la existencia de Ramsés II? ¿Quién duda de la existencia de Cheops? Nadie. Porque la historia es lo que es, pero la historiografía es lo que se ha escrito sobre la historia. Y las pruebas son contundentes en ese sentido. Sí, estamos de acuerdo, pero vuelvo a insistir, sobre el tema de que Jesús, es volver al tema de María. María dice que fue el único hijo que tuvo fue Jesús, pero hay otros historiadores que dicen que María tuvo más hijos, que Jesús no fue el único. Entonces, ¿dónde está esa evidencia? Si hay tanto que habla de Jesús, ¿dónde está la continuidad de la vida de María? Uno como católico lo toma como una prueba de fe, uno no se cuestiona efectivamente. Sí, yo como católica, efectivamente, claro. Pero no todos son católicos y en mi caso, mi único soporte es la fe. Por ejemplo, hay mucha gente atea y les va muy bien por la vida y no sigue la doctrina de Jesús. Claro. No sigue pero no necesariamente que no seas católico seas una mala persona. Y el tema de los valores no tiene que ver tampoco solo con la religión. Bueno, tú misma lo estás respondiendo. El estar sujeto a una imagen no quiere decir que tú vienes a ser una mala persona. O si piensas distinto vas a actuar de mala manera en la vida. Entonces, vuelvo a insistir. Jesucristo, mi estimado amigo, es mucho más que una imagen. No solamente es el monito de yeso o la figura de madera que colgamos los cristianos en nuestra casa. Jesucristo es mucho más que eso. Es una filosofía, una forma de creer, pensar y sentir.
los que somos cristianos sentimos que Jesús llena nuestra vida permanentemente y es una enseñanza. No somos fanáticos para nada. Pero está al bien, contrario. lo que dice Francisco tiene un punto, que básicamente no por seguir una religión, ya sea católica, el Islam, cualquiera sea, finalmente te hace una mejor o peor persona. Finalmente, pero cuando uno desarrolla, por ejemplo, y lleva a su vida los 10 mandamientos, no es más que ser un buen tipo. Exacto. No es más que ser un buen ser humano. Es un decálogo de la moralidad. Sí, Ahora, claro. hay un punto que igual es preocupante, que no es menor. Si tú eres del Islam, cualquier cosa que no sea del Islam estás mal y te va a ir al infierno. Si tú eres católico, si eres una buena persona, pero no crees en Dios y todo lo demás, pasas, digamos, a uno de los círculos del purgatorio. Sí. Entonces también, digamos, recibes un castigo. Cada religión dice que si tú no le haces caso, vaya a pagar por eso. O sea, ya fuiste una persona, ya, ok, vaya a pasar piola, pero igual te vaya a quemar un ratito. Imagínate que ahora mismo estaba mostrando un caso en Dubái de una noruega que había denunciado haber sido violada y había sido condenada por haber sido violada. Te vas. Entonces, ¿por qué? Porque Esa es la ley islámica, la famosa Sharia. Pero esta ley islámica establece que aparentemente, por los motivos del proceso, para nosotros son brutales y no tienen ninguna explicación. La Sharia, ¿no es cierto? La ley islámica es una ley brutal, pero que no se aplica y cada vez se aplica menos en los países de Arabia Saudita. En este caso en particular, claro, es una condena brutal. Lo más probable es que esta condena no se va a ejecutar. ¿Por qué? Porque subió una corte superior. Ahora, la Sharia es aplicada por no tribunales como nosotros entendemos, sino por un consejo de ancianos que no tiene formación jurídica. Eso es peligroso. Entonces, claramente, las religiones antiguas tenían este modo de hacer justicia. Acordémonos que antiguamente, pues amigos míos, había una condena que para decidir si alguien era culpable o inocente, lo metían adentro de un barril que tenía púas, le colocaban toda suerte de animales, gatos, una serpiente y otros, y lo mandaban a rodar por un cerro. Y si al final del recorrido estaba vivo, el inocente, si al final del recorrido estaba vivo, ¿Sabe qué? cuidado. Yo, en favor del cristianismo, debo decir que si es que alguien sigue al pie de la letra lo que está en el libro, yo creo que está haciendo, digamos, lo correcto. Ahora, el propio cristianismo te dio en muchas iglesias, de evangélica, católica, tal, los problemas. Sí, el gran problema es cuando le metemos el factor humano. Ahí todo, digamos, Sí, todas las desidias, digamos, todos los grandes pecados de las personas que administran la fe es donde se viene todo abajo. Pero si tú, así, solo que está en unos libros, que si tú juntas el evangelio y una cosita así nomás, créeme que cada uno sabe lo que está bien y lo que está mal y no hace falta, digamos, que alguien venga a administrar la fe. Sería de nadie. otro mundo si Sería fuera otro así, mundo, ¿no? claramente. Sería otro mundo. Así es. Ese es el problema. Pero nadie cree en... porque lo peor de todo es que los intérpretes, que hoy día son los personajes que representan esa Biblia, ese formato, son los personajes que hoy día más cometen errores. Efectivamente, hoy día hay una imagen que está reformando todo eso. Pero nada construimos con que en una revista Time salga alguien que le ponga cacho al Papa como diciendo, ¿sabes qué? Eso es pura mentira. Bueno, O sea, al final, puras señales de equívoco. Que es un poco lo que está haciendo Francisco. Es un poco volver a la raíz. ¿A la raíz de qué? Del comportamiento de Jesús, de la humildad, Por supuesto. de dejar de lado los lujos. Y no matar en nombre de Dios, la Inquisición y tantas cosas. Claro. Y pedir perdón en el momento correcto. Exacto. camino. Este es un debate que va a continuar, pero se nos acabó el programa.